Hay una frase o una palabra en la tradición rabínica que es Atzeret, que quiere decir en un sentido figurado: permanece conmigo, Dios, un día más. Y es pues una expresión que devela la necesidad de la presencia de Dios en nuestra vida, ¿no? No podemos de pronto caer en ese grado de conformismo donde quizás algunos hemos permitido que el deseo de buscar la presencia de Dios decline, el vivir experiencias continuas con Dios merme. No podemos permitir ser afectados por las diferentes corrientes cristianas, o llamarse así cristianas, que aunque hablen de Jesús, hablen de un Dios de amor, de misericordia, que sana y que perdona, han dejado a un lado realmente el hablar sobre el tema del Espíritu Santo. Es respetable los conceptos que el hombre pueda o se puedan cernir en el corazón del hombre y que se puedan difundir como líderes que son hacia sus feligreses, pero seguimos creyendo en el derramamiento del Espíritu Santo, no como una dosis pasajera quizás, o como una experiencia que solamente se puede disfrutar en un solo momento de la vida, no, sino más bien como un deseo permanente de ser lleno del Espíritu Santo todos los días. Creo que anhelar el Espíritu Santo todos los días es lo que realmente necesitamos en estos tiempos. No personas que anhelen ser llenos de Dios y hablar en lengua por un instante y ya. De pronto el hablar en lengua no es lo que representa una vida en santidad, no. Tampoco quiero que lo interpretemos de esa manera. Es posible que hayan situaciones internas donde la persona tenga una comunicación con Dios y hay una situación donde Dios está mediando y es requerido que así suceda en ese contacto de esa persona con Dios. Pero sí es cierto de que la presencia de Dios debe ser como ese candelero de oro, la menorá, que ardía continuamente en el templo o en el tabernáculo, día y noche, para mantener la luz viva en nuestros corazones y el fervor de una vida cristiana. ¿Cómo es posible que pueda existir vida cristiana y fruto del Espíritu si no tenemos esa potencia y esa experiencia vivencial con Dios día a día? ¿Cómo es posible que una persona pueda agradar a Dios en todo lo que concierne al llamado de Dios si dejamos a un lado el ser lleno del Espíritu Santo? Es posible que nos preocupemos por cantar, por alabar, por vestirnos continuamente, vernos bien presentados, pero los afanes también de la vida, el preocuparnos por el alimento a diario que es bueno, el velar, el trabajar, el prepararnos académicamente es bueno y es una preocupación continua. Si esto amerita una plena concentración y dedicación, creo que el Espíritu Santo es superior a todas esas necesidades que podamos tener o padecer continuamente. El Espíritu Santo no puede ser de pronto en una instancia en nuestra vida como en el segundo grado o tercer grado, no. Sin el Espíritu Santo no podemos avanzar. Sin el Espíritu Santo esta iglesia sería una iglesia inerte. Y sin el Espíritu Santo usted y yo no estaríamos aquí en esta mañana. Sin el Espíritu Santo no podríamos sentir renovación. Sin el Espíritu Santo no habría transformación, porque aquí el Consolador, y estamos en el tiempo de la restauración donde el Espíritu Santo es el que hace esa operación continuamente en la vida del
ser humano. No podemos decir yo he cambiado, porque realmente nadie puede cambiar por sí mismo si no tiene la intervención del Espíritu Santo en su vida. El Espíritu Santo es el que cambia, es el que transforma los pensamientos, es el que convence de pecado, de justicia y de juicio, es el que llama, es el que salva, es el que levanta, es el que transforma los corazones. ¿Qué haríamos sin Él? En la vida nos toca convertirnos en personas y seres que defendamos la doctrina del Espíritu Santo, no como algo pasajero, no. La historia pues habla de que la iglesia primitiva inició con el Espíritu Santo, ¿verdad? La inauguración del pueblo de Dios en el día de Pentecostés, producto de una promesa inefable e inquebrantable de Dios, cuando el Señor le habla a los apóstoles después de haber sido resucitado. En el libro de Lucas capítulo 24 vamos a observar un poco ese texto importante. Tenemos entonces allí algo muy vital, estimados hermanos, y es una promesa que Dios ha hecho a todos aquellos que creen en Él. En esto es importante entonces mirar lo que dice esa promesa en el nombre de Jesús, versículo 49 del capítulo 24. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si esta es palabra de Dios, es palabra inquebrantable. Si esto es así, aunque pasen los tiempos, las generaciones cambien, de pronto haya muchas variaciones de generación a generación, las culturas vayan evolucionando, la palabra de Dios permanece para siempre y esta palabra no cambia, porque el dueño de ella tiene una característica peculiar, que es inmutable. Y si Él es inmutable, su palabra no cambia, sigue siendo la misma, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Si ayer bautizó con Espíritu Santo, hoy sigue bautizando con Espíritu Santo. Y si llega el día de mañana y usted y yo estamos en ese día, seguirá sellando con su Espíritu Santo, porque Él lo prometió así. Y así ha de suceder. Y esto es evidencia de la iglesia de Dios. Si esta es la iglesia de Dios, debe suceder. Debe suceder. Preocupante que no acontezca algo así. Eso sí nos debe de preocupar, que los hermanos no sean sellados con el Espíritu Santo. Y gracias a Dios, porque aquí hay una necesidad y Dios ha estado sellando, gracias a Dios, ¿verdad? Y yo creo que los que no han sido sellados esperan vivir esa experiencia. No entrando en cuestionamiento, de todos modos, pregúntese usted: ¿qué me está pasando? ¿Qué me está impidiendo que yo no haya sido lleno con el Espíritu Santo? Vean, mis hermanos, en una conversación con alguien, un hermano, un amigo, pues hablábamos sobre el tema, ¿no? Y él pues decía de que, bueno, se siente un poco afectado porque algunos quizás lo han estigmatizado en el sentido de que no ha hablado en lengua y ha tenido una decaída, por decirlo así, en estado de ánimo. Pero yo le decía: lo que la Biblia dice no se puede cambiar. Puedes tener el concepto que quieras, pero yo creo que el Espíritu Santo no es un capricho de los hombres, de los predicadores. Aparece aquí en la Biblia. Hay referencias bíblicas, y no solo referencias bíblicas, hay evidencias bíblicas de que así fue.
Eso no lo podemos cambiar. Y no solo bíblica, extra bíblica, existen testimonios. Y yo le puedo decir, le decía a él, y en la iglesia usted ha visto que ha habido hermanos que no habían sido sellados y hoy pueden testificar de que esa promesa es verdadera, de que eso sucede. Y yo le decía, vea, cuando usted tenga esa vivencia, va a decir lo mismo que yo. Yo lo recibí a los pocos meses, pero yo hubiese elegido el primer día haber sido lleno con el Espíritu Santo y no esperar que pasaran 2 meses. Porque el que lo ha vivido sabe qué es esto. Usted sabe qué es esto, ¿verdad? ¿Dónde están los testimonios de que Dios ha sellado y sigue sellando con el Espíritu Santo? Aquí están los testimonios de que eso es una experiencia sublime, indescriptible en la vida del ser humano, que activa y dinamiza la vida cristiana de la persona. Si eso es así, entonces yo le dije, bueno, ¿vas a dejar que pasen 10 años más o quisieras que sucediera hoy en tu vida? ¿Qué me dices? La respuesta lógica me dijo, no, que suceda ahora. Pues claro, puede suceder, pero depende de ti. Porque Dios prometió y lo que Dios prometió lo cumple. ¿Y por qué no lo has recibido? ¿Qué estás esperando? Entonces cambia de actitud. Mira, mis hermanos, ciertamente la era apostólica marcó un gran hito y eso no ha cambiado. Los padres de la iglesia siguieron esos mismos principios bíblicos. Hablamos de Policarpo de Esmirna, hablamos también de otros hombres que marcaron esa etapa muy importante posapostólica. Entre ellos tenemos también a otros, Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma, que siguieron pregonando y siguieron avanzando en la doctrina del evangelio, de la verdad de Dios, en todo ese gran contenido salvífico, y entre esos aspectos el derramamiento del Espíritu Santo no se podía dejar por fuera. Ciertamente entró en persecución esos primeros siglos, la iglesia fue perseguida, pero tenemos algunas cosas importantes. Aunque la persecución fue cruel, ciertamente he aquí que sirvió para la expansión del evangelio y del mensaje de Jesús y su fortalecimiento también. Y así que a finales del siglo II ya había gran parte del imperio romano invadido por el poder del evangelio. Aún así también se había extendido sobre toda la zona del Mediterráneo, incluyendo en este caso el norte de África. El poder del Espíritu Santo siguió y siguieron hombres defendiendo la doctrina del evangelio, y sigo puntualizando la doctrina del derramamiento del Espíritu Santo. Hablamos de Noeto, otro discípulo del evangelio de Jesús. Hablamos también de Praxeas, que también hace parte de Epígono, hombres que siguieron difundiendo este mensaje de poder. Los apologistas de la época no se quedaron callados. Una iglesia viva es la iglesia donde el movimiento del Espíritu Santo se hace evidente. Una iglesia viva donde el Espíritu Santo, aunque estés dormido, pero cuando el Espíritu Santo te toca, te despierta. Aquel que está apagado, cuando llega la llama del Espíritu Santo, se convierte en un fuego vivo que no lo para el tiempo, ni la tentación, ni el pecado, ni la maldad. El Espíritu Santo es el motor de la iglesia pentecostal del nombre de Jesús. Es el motor de la iglesia de las aguas de Ibirico, y no podemos cesar. Gloria a Dios. Ha sido y seguirá siendo el motor
del pueblo de Dios. Uno se pone a pensar si hay algunas referencias históricas en el Antiguo Testamento, y de pronto en lo poco que quizás uno pueda leer, se puede encontrar que en el monte Sinaí hay una referencia también a ese momento de la gran revelación de Dios para con el pueblo de Israel, donde después de 50 días partiendo la travesía del mar de junco, del mar rojo, se cumplieron 47 días y 3 días de preparación para el pueblo, cuyo consolidado serían 50 días. Sería entonces, tomando una referencia o una relación, los 50 días que también se concluye con la fiesta de Pentecostés o la fiesta de las semanas. En ese día se entregó los mandamientos Dios en las tablas de la ley, en algo externo, pero hubo una gran revelación. El Espíritu de Dios se reveló para con el pueblo de Israel. En el día de Pentecostés sucedió algo similar. He aquí la revelación del Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa de Dios se manifestó ese día de Pentecostés, según Hechos capítulo 2. De en adelante notamos cómo Dios se hizo manifiesto allí. He aquí que estando ellos reunidos en el aposento alto, recordemos lo que la Biblia dice: de repente un recio viento que sopló sobre toda la casa, y todos los que estaban allí fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Dios se reveló, y no solamente en este caso se reveló, sino que escribió los mandamientos no en tablas, sino en el corazón del hombre. Por eso Jeremías capítulo 31 versículo 33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en tu mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Joel dice: en aquellos días, he aquí derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa palabra es una palabra poderosa. En el día de Pentecostés, los mandamientos de Dios se escribieron en el corazón del hombre para que no sean olvidados por el Espíritu de Dios. En el monte Sinaí fue la mano de Dios la que lo escribió en la tabla, y aquí en el día de Pentecostés el Espíritu Santo lo escribió en la mente del hombre, en la conciencia, y recordando inicialmente que Él es uno sobre todas las cosas, que Él es un Dios vivo a quien hay que amar de corazón, y esa palabra viva permanece en ti. No necesitas leer la tabla de la ley para recordar lo que tienes que hacer. El Espíritu de Dios la plasmó en alto relieve en tu corazón. Mis hermanos, de esta manera entonces observamos que la fiesta, o por decirlo así, la travesía del Mar Rojo significa también el primer fruto o los primeros frutos, y el día de la resurrección del Señor tipifica eso, la fiesta de los primeros frutos. A partir de allí los 50 días comienzan a contarse, y no es algo de pronto que esté disociado o no tenga ninguna relación. Eso se nota en el Antiguo Testamento. La Biblia también nos da referencia a Saúl, el rey Saúl. Dios lo saturó con su presencia, dice la Biblia, y lo mudó en otro hombre. El único que nos puede cambiar es el Espíritu Santo. Si tienes algo por ahí, deja que Él te toque y verás. Si hay algo que te ha sido difícil cambiar, deja que Dios te toque y verás. ¿Por qué no le permites a Dios que haga algo en tu vida y en tu corazón? De ahí que permanece conmigo un día más. Es el deseo, y más que una expresión rabínica, debe ser nuestro deseo en este día.
No solo ayer, sino hoy anhelamos la presencia de Dios. Mis hermanos, el Espíritu Santo es Dios mismo en el corazón del hombre. Si es Dios mismo en el corazón del hombre, como bien dice la epístola a los Corintios, vosotros sois templo del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces yo no le abro el corazón si es Él el que va a morar en mí? ¿Por qué voy a dejar que pase el tiempo si es Él el que va a morar en mí en plenitud? Y esta palabra hermosa podemos verla reflejada en el Evangelio de Juan, capítulo 14. Usted considere conmigo lo siguiente. Dice la Biblia, versículo 15. En adelante dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, conocían a Jesús, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí, en este caso, hay dos palabras claves. Con nosotros, dos preposiciones. Significa al lado, cerca de. Pero Dios no quiere estar al lado o cerca de. Dios quiere estar dentro, metido dentro de ti. Por eso dice: el que está con vosotros y estará en vosotros. Hablando del derramamiento del Espíritu Santo. La pregunta que sale a flote es: ¿tú quieres que Dios esté al lado tuyo o dentro de ti? Dígalo. Dentro. Bueno, uno dice que es difícil recibir el Espíritu Santo, pero a veces hay cositas ahí que no estamos haciendo bien. Y este jueves justamente, bueno, Dios está bendiciendo las veredas, Dios sigue sellando hermanos. Y este jueves que estábamos allá dando las clases bautismales, se hizo el culto. Y yo soy uno de los que creo en eso. Y yo digo: hermanos, si alguien tiene sed de Dios y no ha sido sellado, venga que vamos a orar por usted. La persona a veces no pasa, pero yo creo que el que pasa es un acto de fe que hace. Y lo hace públicamente. Y yo no sé, pero tiene un efecto al que se queda allá hermético, sin de pronto dudar de que Dios lo pueda sellar allá, porque Dios sella, Dios lo llena todo. Pero a veces Dios espera una actitud. Pasó un grupo de hermanos, pasaron unos hermanos, y en este caso una hermana se arrodilló. Años de estar en el Evangelio, había de pronto en su condición perfectamente o perfecta no es, con errores, con debilidades, y sentí y le dije: póngase de pie, levante sus manos. Y le hice la pregunta: ¿tú quieres ser llena hoy? No le dije: tú quieres recibir el Espíritu, hablar en lengua hoy. No, quieres ser llena hoy. Ya sabemos que va más allá de hablar en lengua, ¿verdad? Y dijo: sí, pero lo dijo con lágrimas. Yo creo que eso conmueve a cualquiera, ¿verdad? Con lágrimas, que se le ve a la gente que cuando uno le pregunta y dice: sí quiero. Hay gente que dice: sí, pero como si nada, como si fuera cualquier cosa. Pero a Dios le gusta a la gente que lo anhele de corazón. Y se le salían las lágrimas al expresarlo. Y años esperando ser llena del Espíritu Santo. Y comenzó la oración. Y Dios está aquí, hermano. Y la pregunta te la hago: ¿quieres ser lleno del Espíritu Santo hoy? ¿Tú quieres ser lleno del Espíritu Santo hoy? Aquí está el que sella. Y cuando ella estaba allí, le escuché una expresión que decía: perdóname, Dios. Y yo no sé si fui atrevido, pero le dije: no le digas así. Ya Dios te perdonó.
Antes bien, adóralo. Y comenzó a adorarlo. Y yo le puse las manos porque yo creo en algo. Dios bendice. Y le puse las manos y le dije: sé llena del Espíritu Santo. Y comenzó a hablar en otras lenguas. En el nombre de Jesucristo comenzó a hablar por el Espíritu. Eso sucede, iglesia. Yo no sé qué concepto tengas tú de cómo quieres recibirlo, porque a veces hay personas que limitan a Dios. No, yo no quiero danzar. Yo quiero hablar calmadito. Yo no quiero ensuciarme. Yo no quiero que Dios de pronto me arrastre por ahí, dé vueltas. Aquí no nos interesa eso. A mí lo que me interesa es que la presencia de Dios me tome. Que Él decida de qué manera lo va a hacer. Pero lo que sí es cierto, que cuando Él se mete en el alma, ya uno no piensa de qué manera se va a lanzar o si se va a tirar. Es un gozo inefable, que es imparable, que no queremos salir de allí. Y es aquí que el Espíritu Santo quiere llenar a alguien en esta mañana. En esta mañana Él está aquí y yo no sé quién es. Yo sí creo que Dios sigue llenando con su Espíritu Santo. Y yo le voy a hacer la pregunta a los que han sido sellados y los que no han sido sellados: ¿usted quiere ser lleno del Espíritu Santo? ¿Usted quiere sentir que esta evidencia sigue vigente, la promesa? Usted lo siente ahí, ¿verdad? Yo veo ahí personas que están llorando. Veo jóvenes que están así como que anhelando. Porque es que no podemos vivir una vida monótona. Una vida de conformismo, no. Esta iglesia es viva. Porque Dios es el Dios vivo. Esta iglesia vive en movimiento porque Dios es el que agita el agua y está el agua, el río de agua viva en esta mañana. Yo no concibo que alguien que quiera ser lleno del Espíritu Santo siga viviendo de cualquier manera. Bendito. Yo no concibo que alguien que quiera ser lleno del Espíritu Santo se quede postrado como si nada estuviera pasando. Yo no concibo que alguien que quiera ser lleno del Espíritu Santo tengan que decirle: venga y tírese a los pies de Jesús. No lo concibo. Eso nace. Eso fluye de la necesidad. Eso nace. Hermana, quédese de pie. Venga acá, hermana Julia Echeverry. Y se me quedan de pie, por favor. Usted quiere ser llena del Espíritu Santo. De verdad, hermana Julia, levante sus manos. Levante sus manos. ¿Quiere vivir esa experiencia en esta mañana? Bueno, en esta mañana está aquí el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Sea llena con el Espíritu Santo en esta mañana en el nombre de Jesús. Comienza a danzar y a hablar en otras lenguas en esta mañana, porque la promesa sigue vigente. Sé lleno, lleno, lleno del Espíritu de Dios. Él está aquí, Él está aquí. Él está aquí si todos nos unimos y queremos que Él nos llene. No quedará nadie sin esta promesa. Los jóvenes no necesitan el Espíritu Santo. ¿Dónde están los jóvenes, los adolescentes? No necesitan. ¿Usted quiere ser sellado, joven?
Qué bonito es sentir el Espíritu Santo, ¿verdad? Así, esa es la evidencia. Habla, sigue hablando en otras lenguas.